En nombre de Jesús hemos orado. Amén. En primer lugar, hemos estado conversando no, casi toda la conversación ha sido mía, casi un monólogo, sobre las epístolas de Juan, primera, segunda y tercera. Y con la ayuda, obviamente, de referencias, de estudios, de nuestras propias inferencias que hacemos, a veces surgen algunos temas. Estamos ofreciendo una interpretación de Juan, o sea, de estas epístolas. Una porque las estudiamos, otra porque hacemos referencia a otras personas que han estudiado más que uno. Y esto no es nada nuevo, nada... sí es el cuidado que tanto tenemos hacia el estudio de la palabra. Pero me llama la atención en el caso, por ejemplo, que ustedes y yo conocemos, que hubo un personaje en la Biblia que se llama Felipe, en los Hechos de los Apóstoles. Y ustedes se acuerdan que Felipe fue inspirado y movido por el Espíritu Santo a dirigirse a determinado lugar en determinado momento, y lo hizo conforme a la instrucción del Espíritu Santo, y se movió. Y dice que en el camino se encontró con una persona, con un etíope que viajaba y que pues leía, y él atinó a escuchar lo que el etíope, que era un oficial de la reina Candace de Etiopía, pues escuchara. ¿Cómo escuchó? No sabemos si era que estaba detenido, lo más probable es que el carruaje estaba detenido. O sea, suponemos que el carruaje estaba detenido, porque es difícil que usted vaya corriendo, pero también pudo haber estado corriendo como los maratones al lado. O sea, que hay distintas posibilidades. Pero lo que sí nos dice la narrativa del texto es que él atinó a escuchar que leían sobre el libro de Isaías. Y en el libro de Isaías, gracias Rosita, por fin alguien se acordó. Cuando esto sucede, la persona estaba leyendo a Isaías. ¿Y qué nos indica eso? Eso quiere decir que alguna copia tenía el etíope, porque de no haber podido tener una copia, no había internet que pudiera accesar, no había iPad que pudiera tener a la mano, o sea, no había un teléfono de estos digitales que pudiera tener información y accesarla. Obviamente lo que tenía a su haber en su mano era una copia de algo. No se nos dice, porque el texto en la narrativa nos dice, era que el etíope tenía en las manos una copia del Taná o del libro de Isaías, tenía, alguna copia debía tener, que Felipe, que sí había estudiado y conocía los escritos, supo que él estaba leyendo a Isaías. Y le dice entonces, oye, estás leyendo, yo sé lo que estás leyendo, pero ¿entiendes lo que lees? Y el etíope sencillamente le dijo, no, pero súbete, y le extendió la invitación. Y el testimonio, que no nos dice cuánto tiempo estuvieron, nos dice que Felipe después regresó, y se regresó, tampoco sabemos a dónde, pero sí hubo una explicación que sirvió en un momento determinado de una persona a otra para entender un texto que la persona estaba leyendo y que era inspirador y que revelaba entonces en ese momento que ya Jesús había muerto, ¿ok? Que ya lo que se hablaba y se escuchaba era de Jesús y aquel que había resucitado, como el texto hace la narrativa de que se refería exactamente a Isaías. Y yo creo que una de las situaciones que se nos da, y lo vamos a ver a través de Juan, de algunos comentarios que vamos a hacer a través de Juan, y lo vamos a ir llevando
en cierta dirección es un poco técnica, pero vamos a tratar de llevarlo todo lo más ameno posible. Y es cómo usted interpreta el texto, y cómo el texto sirve de base para que usted le pueda dar una explicación a una persona sobre lo que es su necesidad, sobre lo que es. Hoy, por ejemplo, yo me encontré con una persona que acudió a la oficina para hacer una consulta inicial. Yo lo conozco por una referencia de que atiendo a su hermano. Y cuando aquella persona comenzó a hablar, tiene diversos problemas que no necesariamente puedo compartir. Pero son problemas personales, problemas de pareja, distintos problemas relacionados con su vida existencial. De pronto yo lo que sentí, y para mí es bastante difícil en una consulta estar hablando de salvación. Yo en ese momento empecé a hablar, y no empecé a hablar, créame que usted casi ni me hubiese entendido, en el sentido de que esa persona tiene un problema profundo en su vida, y yo llevé a esa persona a considerar la posibilidad de la salvación. Y lo hice, mira, o sea, tú tienes un problema, y en forma, hubo otras explicaciones, pero tú tienes un problema, y has estado con psicólogos, has estado con psiquiatras, pero hay un problema de que tú tienes que hacer un acto de contrición en tu vida, y es empezar de nuevo. Y la única forma que tú empiezas de nuevo con tu vida y limpias el tablón de todos esos pensamientos, de todas esas aflicciones y de los problemas internos que tiene, que son reales y que están afectando su vida y la de otras personas, es que tú hagas un acto de arrepentimiento. Y como tú normalmente no vas a hacer un acto, no crees en los religiosos, pues mira, yo te voy a invitar a que tú por primera vez consideres un acto de construcción para hacer una nueva vida. Si las demás cosas no te han resultado, dale la pruebita. Y eso, en el Señor, nosotros los cristianos le llamamos salvación. O sea, como una explicación que de momento me salió así, sin yo estudiar ni prepararme para el momento, fue suficiente para que aquella persona fuera lo suficientemente impactada para considerar esa posibilidad, porque está en un punto de su vida difícil. Tal vez otras personas, y eso es lo que hace la palabra en todos y cada uno de nosotros. Pero no solamente nosotros hemos servido, y tú sirves en tu trabajo, en tu experiencia diaria como una persona que interpreta o que da testimonio de la palabra, sino que hubo unas personas que a veces se mencionan aquí en los estudios, que no sabemos a veces, a menos que ustedes sean estudiosos, de dónde salen y cómo vinieron. Pero sí sabemos que Juan escribió el Evangelio según San Juan, las cartas de San Juan, también escribió el Apocalipsis. Pues yo dejé sobre el tintero un asunto para poder traérselo hoy a ustedes y tratar de manejar ese problema de personajes raros que se mencionan aquí. Y es que una de las mayores aportaciones de Juan en todo el texto, tanto de Juan, de Apocalipsis, es el amor de Dios. Y es importante porque el amor de Dios se refleja hacia la humanidad. ¿Cómo se refleja? A través de la persona de Jesucristo. Y a través de la persona de Jesucristo, Juan está definiendo que Dios es amor, pero en Juan dice, en Juan 3:16, que es algo que todo el mundo conoce, porque de tal manera amó Dios
al mundo que dio a su Hijo. Y en Juan, en la primera en capítulo 3 también de la primera epístola de Juan, también vimos que se menciona algo bien parecido, de tal forma que nos da un consenso de ¿qué? De que el amor de Dios es necesario para nuestra vida, que es lo que define a Dios como, yo diría, para mí, como su atributo mayor. Porque eso es lo absoluto de Dios. Eso es lo determinado de Dios, que por amor hiciera un montón de cosas y nos favoreciera y nos diera su gracia. Pero mientras una parte Juan hablaba del amor, por otra parte había personas en la congregación y en ese grupo de personas que estaban sufriendo, ¿qué? Persecución. Estaban sufriendo, y normalmente eran perseguidos. ¿Por qué? Porque eran excomulgados en su origen de la sinagoga. Se quedaban sin un sitio asiduo de ir. ¿Por qué? Porque si aceptaban a Jesús como Salvador, estaban en contra del judaísmo. O sea, había una serie de problemas que sí atacaban ¿a qué? A los recién convertidos o los que habían estado caminando con Jesús. Así que en medio de todo eso surgen estos personajes, surgen personas como Juan, que deciden ponerse a escribir. Uno de los problemas, y voy a llevarlos a través del mismo Juan para que ustedes vean cómo es que surgen algunas cosas. Una de las discusiones sobre quién escribió el Evangelio de Juan es que no había sido Juan el apóstol, que había sido Juan, que se menciona, un presbítero. Esa discusión se lleva hasta el siglo II o hasta el siglo III. ¿Por qué? Porque se discute entre gente de la época, pero se lleva más a críticos y estudiosos que llevan a discutir la autoría de quién es que escribe el Evangelio de Juan y las cartas de Juan. Pero miren lo que a mí me gusta y me sorprende, y es lo que quisiera compartir con ustedes. Surge un personaje que se llama Ireneo. Es con E y con O, las tres E y O. Y entonces, Ireneo es un personaje que vive hacia entre el siglo I y el siglo II, o sea, a principios del siglo II. Ese Ireneo escribe una obra, y esa obra es contra los herejes. ¿Por qué? Porque ya, y ustedes lo saben, se venían desarrollando una serie de doctrinas, entre ellas el gnosticismo, que ustedes han escuchado un montón de eso. Ese gnosticismo que había ayudado a que salieran gente de las congregaciones porque habían creído en el gnosticismo. O sea, siempre ha habido personas que han estado cuestionando las doctrinas que iban surgiendo del Evangelio. Porque el mismo Pedro, usted sabe que hubo una discusión sobre si había que circuncidarse y no había que circuncidarse. Y nosotros estudiamos aquí que a Timoteo, Pablo lo mandó a circuncidarse, y a otro que era del mismo presbítero no lo mandó a circuncidarse. O sea, que habían diversidad de asuntos que había que resolver, pero unos insistían que esa era la base de su fe. Pues este personaje que se llama Ireneo, es de Lion, L-Y-O-N. Este personaje escribe acerca de ¿qué? Contra las herejías. Y es un documento grandísimo. Yo no lo he leído, yo no soy experta en este tema, y se lo aclaro tanto a los que escuchan por internet o los que ven por internet como a ustedes. Yo solamente le estoy dando por encimita unos asuntos para que sepan a veces de quién estamos hablando. Ireneo escribe esta obra contra el gnosticismo, ¿ok? Pero en este caso, en el caso específico
que es el que estoy tratando de presentar, es que para que nos ayuden a determinar quién fue el escritor, se usa como referencia a Ireneo. ¿Ok? En la discusión de quién es el autor de Juan, cuando Ireneo escribe, él menciona que las cartas de Juan estaban corriendo, pero se cuenta también de Ireneo y su canon de la verdad, que es que en ese tiempo, y siendo Ireneo también obispo, pues se convierte en obispo, y no está mencionado en el texto bíblico. Es que, ¿qué es lo que pasa? Usted tiene a Jesús y a los discípulos. Surge el grupo de apóstoles. Surgen lo que los apóstoles levantan como líderes y el Espíritu Santo como llamado. Y después de eso, ¿qué pasó? ¿Se fue en el vacío? No, no se fue en el vacío. Surgen unas personas que van a escribir. Es como si Nerdy decidiera hoy levantarse y mañana voy a hacer un comentario de los proverbios. Te va, estudia, escribe. Pues así hicieron unas personas de lo que se estaba escribiendo al momento. Y uno de los personajes que escribió contra el gnosticismo y lo combatió fuertemente fue Ireneo. Pero ¿qué es lo que une Ireneo a Juan? Porque el Evangelio de Juan se utiliza inicialmente por algunas personas para justificar el gnosticismo. ¿Ok? Así que Juan, por un lado, cuando nos está escribiendo, ¿recuerdan que estábamos estudiando desde el principio? Desde el principio, y el verbo era con Dios, y ahorita les voy a hablar sobre eso. O sea, hay unas cosas que se están dando en el presente. Entonces, Ireneo escribe, pero ¿qué es lo que pasa con Ireneo? Que Ireneo es que discípulo de un personaje que se llama Policarpo. ¿Lo ve que vamos llegando? Así que Ireneo es discípulo de Policarpo. Y casi todas las personas, muchas personas de la iglesia, han oído de Policarpo como un mártir. Y han escuchado el comentario de Policarpo que dice, pues, que cuando lo llevaron a morir, que lo iban a matar por la fiera, y él rechazó. Entonces lo llevan, antes de que suceda todo eso, lo llevan ante el oficial de turno. ¿Y qué es lo que le dice? Pues mira, deja de ser cristiano, afirma que el Señor, que el César es tu rey. Y él dice, en la frase que muchos han oído, tengo 86 años. Y lo que me ha hecho, y es parafraseando, pues no es una cita directa, y en 86 años lo que me ha hecho es bien. ¿Cómo voy yo a decir ahora que yo deje de ser cristiano? Y así Policarpo muere en la hoguera. Pero ¿qué es lo que hacen los estudiosos que vuelven y lo vinculan con Juan? Y es que se alega, yo estoy repitiendo y haciendo una mezcla de distintas fuentes y distintas cosas, porque lo que se alega es que Policarpo era estudiante de Juan. Ok, eso no lo dice el texto bíblico. Yo te dirá, bueno, ¿y podemos creer a esas otras fuentes que no es el texto bíblico? Pues claro que podemos creer a esas otras fuentes que es el texto bíblico. No todas las fuentes fuera del texto bíblico son mentiras, porque entonces usted no leería nada fuera del texto bíblico.
Los contables no cogerían un libro de contabilidad, los psicólogos no cogerían un libro de psicología, tendríamos más que leer el texto bíblico. Por lo tanto, cuando se está discutiendo que a través de distintos asuntos, por ejemplo, en la autoría de Juan, ¿qué es lo que pasa? Que Ireneo menciona a Juan, pero es porque Ireneo estudió con Policarpo, que a su vez fue ¿qué? Estudiante de Juan. Así que hay unas referencias que aunque usted y yo no las podemos comprobar con exactitud científica, pero los documentos existen. Lo único que se escribieron fueron las cartas de Pablo. No, porque hubo otros personajes que escribían cartas. ¿Por qué? Porque cuando Pablo muere, hay otras personas que escriben después de Pablo. Era que no había derecho a que más que Pablo escribiera. O sea, hoy no tendríamos ningún comentario de la Biblia porque nadie tendría derecho a escribir más que Pablo. Lo que no tenemos derecho es a cambiar la palabra fuera de su contexto, fuera de su mensaje, porque no tenemos derecho a alterar la palabra de Dios y aún así alteramos. A veces decimos unas cosas como que suenan. Por lo tanto, cuando se mencionan esos personajes, no es porque están en el vacío, es porque están vinculados a una experiencia después que estos escritores originales desaparecieron o estaban trabajando con sus estudiantes. Es como, ¿cuántos años hace que el pastor Moisés está dando estos estudios? 20 y pico de años. Okay. ¿Cuántas personas han salido de aquí para hacer otros menesteres? Trabajar en otras cosas, atender otros asuntos ministeriales, porque él se sentó y otras personas se han sentado al lado de los demás pastores. Es como si tenemos el pastor rector, el pastor Neftalí, el pastor Ariel y la pastora Olga de Jesús, así sucesivamente, los pastores y pastoras recursos. O sea, tenemos distintas personas que funcionan. Si una de esas personas dejara de funcionar, ¿se va a caer la congregación? Bueno, yo espero que no. O sea, no. Porque la palabra de Dios permanece para siempre. La palabra de Dios va en nuestro camino. La palabra de Dios, y eso es lo que ocurría, según ocurre hoy en día, pues ocurre en ese tiempo. No quiere decir que todo lo que usted escucha, no quiere decir que todo lo que usted ve es aceptable. Porque no es que usted va a aceptar a ciegas, sin razonamiento, todo lo que se dice. Usted tiene que ser un crítico espiritual. Por eso lo que la Biblia dice es discernir. Porque el mismo Juan decía, entre nosotros hay unos falsos profetas que se mueven, y algunos movieron de esos falsos profetas, movieron a gente para que se fuera de la congregación. Y están desde afuera combatiéndonos. Pero el problema no es quién nos combate desde afuera, es que salieron de entre nosotros. Pero eso quiere decir que porque salieron de entre nosotros, nosotros nos vamos a poner a lamentarnos sobre los que salieron. Hay que orar, hay que amar, hay que cuidarlos, hay que traerlos. O sea, y si usted se los encuentra en el camino, ¿le va a mirar la espalda? Al contrario, o sea, muchas veces lo que tenemos que hacer es al revés. ¿Por qué? Porque nos compele sobre todo el amor de Dios. Pero en esta situación de las interpretaciones y de las hermenéuticas se dan muchas cosas raras. ¿Por qué? Supongamos que hace muchos años atrás, un personaje muy respetado y muy querido dentro de nuestro ambiente, y otras personas también le llamaban caja del diablo al televisor. Primero era la radio.
sea, no, yo me crié en un ambiente que nosotros no podíamos escuchar la radio porque era pecado, porque significaba una separación del mundo, y como nosotros nos separábamos del mundo, pues quería decir que todo lo que viniera por fuentes externas a la palabra era mala. Si hubiésemos seguido en Puerto Rico con esa tendencia, aquí no existiera una emisora cristiana, ni una emisora radial, ni televisiva, ni nada por internet, porque nos hubiésemos quedado separados. Cambia la situación, ¿por qué? Porque hay gente en medio de todo eso, se levantan 2 o 3 personajes, 2 o 3 personas que tienen una visión diferente y empiezan a adquirir. Uno quiere una televisión, la quiere una antena, o el otro quiere la radio, y al fin y al cabo, uno de los países de mayor cobertura religiosa evangélica y cristiana en general es Puerto Rico. ¿Por qué? Porque a veces la interpretación que le damos a las cosas literalmente, por ejemplo, algunas personas están en desacuerdo, y eso lo hemos mencionado, el texto, porque cogen el texto de que la mujer se calle en la congregación, y nadie puede, las mujeres no tienen derecho al ministerio. Pero dentro del mismo contexto se habla de ¿qué? De hablar en otras lenguas. Y unos dicen, no, hasta ahí llegué. Eso de hablar en otras lenguas, por ahí yo no entro. Hay otros que dicen, pues vamos al bautismo por inmersión. Otros dicen que es por aspersión. Pero hay cosas que nosotros, como congregación y como pueblo de Dios, defendemos a todo dar. Y en eso es que yo creo que las epístolas de Juan son tan pertinentes. Porque en una época, yo lo mencioné el martes pasado, de elecciones, donde ya antes había solamente 3 colores principales, ahora por lo menos hay 6. Ya casi un arcoíris. Casi un arcoíris de colores. Así que imagínense, o sea, nuestra postura de participación en los procesos no quiere decir que nosotros como congregación nos vamos a dividir porque unos sean de una. Y en estos días me encontré, yo no trabajo mucho en la página de Facebook mía porque a veces no tengo ni el tiempo, y me encontré que amistades habían incluido en su página, y caen en la mía, anuncios políticos. Y que los hermanos y hermanas que están en mi página no vean eso, porque estaban ahí, que yo creo que a veces es hasta una falta de respeto que usted se atreva a colocar algo para mi página, pero me explicaron otra cosa, que yo tenía derecho a limpiarla y a depurar mi página. Así que estoy en el proceso de depurar la página, porque entonces, o sea, ¿por qué? Porque te miran ahí y están diciendo, pues tú estás favoreciendo eso, desde el punto de vista pastoral, claro, o sea, no es que uno no tenga una ideología, pero desde el punto de vista pastoral, ¿qué van a pensar? Y fue una persona de esta congregación que la puso, y o sea, ¿cómo? Ya yo voy a depurar eso, porque ya me enseñaron cómo hacerlo, pues voy a seguir sacando para que usted en mi página no pueda poner lo que usted le dé la gana. Es lo que yo permita y filtre, para protección mía y de otras personas que la ven, a quienes he invitado. Pues eso es parte del problema que tenemos con esas personas que muchas veces hoy en día suelen presentarse como personas teólogos, teólogas, revelaciones ministeriales de extraordinarias. O sea, en los últimos años, ¿cuántos grupos se han dado? En los últimos años, digamos en los últimos 10, 20 años, han surgido distintos grupos. Es más, ha surgido uno, que es una de las cosas que vamos a discutir, como de la carta 3, que dice, y que
saludando a Gallo. ¿Y qué es lo que dice en Gallo? Y que seas prosperado, Pero así como prospera tu alma. así como prospera tu alma. Pero ¿qué es lo que se ha desarrollado con esa interpretación? Una doctrina nueva. Un exceso ¿de qué? De que su vida espiritual debe o puede estar medida por su éxito en los bienes materiales que usted tenga. Y en esta crisis económica yo quisiera saber, y en el Sandy que cogió a toda el área noreste de los Estados Unidos, que hay pérdidas de billones y billones de dólares, ¿quién va a llevar un mensaje en estos momentos de que así prospere? Y eso está basado en ¿qué? La carta de Juan. Todo en exceso, porque todo en exceso o toda interpretación que usted le quiera dar a la palabra no quiere decir ni que está adecuada, porque una vez usted está en el Señor, ¿usted prospera o no prospera? Pues tiene que prosperar como condición específica de su salvación, porque prospera en su corazón, prospera en sus actitudes, prospera en el bolsillo, porque si era vicioso dejó de ser vicioso. Así comenzó la cajetilla, dice el hermano. O sea, imagínense. O sea, que esas, por eso es que en el tiempo de Juan, así como en los tiempos de nosotros, así como Ireneo escribió defendiendo contra el gnosticismo, así surgen personas que predican, y yo creo que en este caso Ministerio Sanador es una voz pública que predica ¿qué? Un mensaje correcto y sano y apropiado para nuestro tiempo. Y eso quiere decir que ¿qué? Que porque el pastor o la pastora o quien sea está mal, ¿no? Pues eso fue lo que pasó en aquel tiempo también. Había personas que escribían, y cuando uno menciona ese tipo de personajes, Ireneo, Policarpo, hay otro que se llama Clemente de Roma. Y búsquese a Filipenses 4:3. 4:3. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también, y los demás colaboradores míos cuyos nombres están en el libro de la vida. Fíjense, cuando entonces hablamos de Clemente de Roma, no estamos hablando de un personaje extraño. Lo que pasa es que casi siempre nosotros no vinculamos las Sagradas Escrituras a otros personajes que no sean Pablo, Pedro, Juan. O sea, vinculamos la experiencia cristiana a los que mencionan mucho. Muchas veces a mí me pasa, por ejemplo, usted dice, usted es del Ministerio Sanador. Yo estoy bajo el pastorado Moisés Román. Ok. ¿Por qué? Porque hay unas figuras que sobresalen y no tenemos nada contra las figuras que sobresalen. El problema es que muchas veces se descartan otros personajes que surgen del texto. ¿Y que más adelante en el camino surgieron, porque este Clemente de Roma escribió y tuvo que atender asuntos de la congregación y escribió también una carta, y la carta, ¿usted sabe cómo se llama? La carta a los Corintios. Oh. Quiere decir, esa carta no está en el texto bíblico.
Yo no estoy hablando de lo que está o no está, porque eso es tema para otra ocasión. Y ya ustedes saben que viene por ahí alguien cómo se forma la Biblia. Pero ese Clemente que está mencionado ahí se deduce y se estima, y estamos hablando entre los años probablemente 65 al 155 o al 175, esos primeros 2 siglos. Ese Clemente quiere decir que fue colaborador de Pablo, y más adelante tiene que atender una situación de la iglesia de Roma. Y ustedes saben que la iglesia de Roma nosotros la asociamos normalmente con la iglesia católica romana, pero la iglesia de Roma, 2 líderes destacados de esa iglesia de Roma eran ¿quiénes? A ver si se acuerdan. Priscila y Aquila. Priscila y Aquila, que no están en la sucesión apostólica, no están como parte de lo que la dinastía del papado que establece la Iglesia Católica Romana, pero esa gente trabajaron allí duramente. Así que así es que vamos vinculando ¿qué? Distintas personas al Evangelio. Yo no sé cuántos años usted lleva viniendo a esta congregación en particular, pero me consta, por ejemplo, yo provengo de otras congregaciones por mis circunstancias históricas, y aquel hermano que tuvimos juntos, aquel hermano y yo estuvimos juntos, él era líder en la iglesia pentecostal de Río Piedra, y yo era una niña. Tenía 18 años cuando llegué. Sí, pero él se ve mejor que yo. No sé cuán joven era él. Estos hermanos que están aquí también nos conocimos hace mucho tiempo. Y no se preocupen que mis 63 años me los disfruto como si tuviera 20. No, todavía no, oye. No puedo. Traté, pero no pude. Porque mi ex esposo me avisó que tenía derecho, porque él sí lo está cogiendo. Pero hay unas limitaciones que era imposible yo aceptar. Así que, por esas limitaciones, no tengo el seguro social de mi ex marido. Que Dios me lo bendiga mucho. Porque me avisó. Así que, en medio de esta situación, de que todos tenemos la experiencia de venir de diversas congregaciones, ¿ves a quienes vinieron aquí? Mirna vino de Catacumba, ¿verdad? Aquí hay otras personas que vinieron de Casa del Joven, de la iglesia metodista, presbiteriana, o sea, hay diversidad de personas católicos, o sea, y de otros grupos, testigos de Jehová, de cuántos grupos. Formamos una comunidad de fe porque nos une ¿qué? La doctrina de la predestinación o de la destinación, o que no, nos une Cristo y su amor. Así que en estos tiempos también pasaba igualito. Venían personas a la congregación que eran menos. ¿Por qué? Porque venían de los judíos, y eso lo hemos hablado, venían de los griegos, venían de otros grupos, porque el evangelio se movió hacia todo el Asia Menor. Quiere decir que el evangelio se va moviendo. Imagínense, si Felipe habló con un oficial de la reina de Etiopía, ¿qué le pasó a esa persona? Que tenía la copia del texto, que cuando fue caminando tuvo una experiencia y tuvo que por lo menos compartirla con su esposa, vamos a decir, o con los oficiales o con la reina de Candace. O sea,
esto sigue esparciéndose y expandiéndose en la medida en que usted sirva de vínculo. Por eso es tan importante cuando estudiamos la palabra, porque nos sirve para vincularnos entre diversidad de congregaciones y de entender que hay distintas personas con distintos propósitos, distintas funciones, que no es meramente la persona que tenga el micrófono. Porque Clemente, ¿qué se sabe después del texto de Clemente? A menos que usted se sentara, y ahora que yo lo comparto con ustedes, mire, Clemente escribió una carta y tuvo que atender un problema de la congregación de la iglesia, y tuvo que ir hasta Roma a hablar con el líder, y fue obispo. Así que esto lo que nos permite al estudiar la palabra es y de utilizar otras fuentes, reconocer otras voces, es de que no es que vamos a escuchar a toda voz, porque el mismo Juan nos dice, oigan, tienen que discernir, porque está el anticristo moviéndose. En esa época ya estaba hablando de anticristo, moviéndose entre nosotros. Pero el anticristo, ¿por qué? Porque era la gran potencia mundial que se estaba levantando, como para nosotros significa, o le han dado ese significado de anticristo, que solamente significa el apoderamiento, la globalización mundial hacia la que vamos, que va a surgir un líder que gobierne todo el mundo, que es posible que así sea, es posible y puede pasar. Con una dictadura extrema puede pasar. ¿Ok? Pero el anticristo de ese tiempo era ¿qué? El engaño. Y si usted se va a Mateo 25, ¿cuál es la palabra que predomina en Mateo? Y vendrán muchos en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y sigue repitiendo, y la palabra, el verbo que más se usa es engaño. Así que para usted, como en la epístola de Pedro, que dice, preparados para presentar defensa de la fe que hay en vosotros, usted no solamente tiene que conocer y tiene que imbuirse en la palabra, pero cuando usted conoce de un Policarpo, que nació para el tiempo, o sea, nació antes de que Pablo se muriera. Es uno de los creyentes de esa época, que murió, ¿qué? En la hoguera. Porque él supuestamente era un hereje. Ni tú ni yo hemos muerto en la hoguera. Pero el Evangelio tiene que seguir adelante. Y los Hechos de los Apóstoles no se acabó con el último capítulo. Usted y yo somos el próximo capítulo. Así que cuando estamos hablando, fíjense cómo de la epístola de Juan hemos ido llevando por distintos personajes de tal forma que usted empieza a reconocer que hay unas personas que son colaboradores, y Pablo en ese momento decía, y otras personas que están en el libro de la vida. Él aseguraba que esas personas, tras que eran colaboradores, pero ¿quién era que sobresalía? Pablo, porque era el líder principal. Siempre va a haber líderes principales, nosotros no podemos sacar eso. Pero el principal de todo es ¿quién? Jesucristo nuestro Salvador, porque Él es lo que nos une independientemente de la posición que ocupemos, de los libros que escriba usted, de los actos que haga usted. O sea, que yo no quiero pasarme toda esta media hora que me falta yendo personaje por personaje de distintas personas, porque eso usted lo puede buscar.
pero ya sabe que al menos hay unos personajes que si usted los oye por ahí, ¿qué es lo que le están diciendo? Que hubo otras personas adicionales que continuaron el Evangelio, como nosotros los continuamos hoy en día. ¿Cuántas Biblias hay? ¿Cuántas traducciones de la Biblia hay? Un montón. Cada traducción de esas representa una visión. La Biblia popular, ¿qué representa? Pues tratar de llevar un mensaje más sencillo, en una versión más llevadera de lectura sencilla, de una narrativa más sencilla, para que personas puedan leerlo, facilitarle. Si se traduce a otro idioma, ya es otra traducción más. Y hay que ajustarla a las circunstancias de los indígenas, hay que sujetarla a distintas circunstancias. Así que yo no voy a pasar el resto del tiempo hablando de qué, de este tema, porque nos aburre a todos y a todas. Pero es para que tomemos en cuenta que hay personajes como usted y como yo, que vivieron al lado de personas importantes de su vida, que nos dirigieron espiritualmente y que hay que reconocerlas en su capacidad, en la función que ejercieron. Porque puede que usted diga, pero es que en mi vida, fulano de tal, yo escucho a fulano de tal, a tal ministerio reconocido por la televisión o por la radio. Oiga, y aquel hermanito y aquella hermanita que oraba todos los días en el templo por usted. Aquel personaje que vino y Dios lo tomó y le dio una palabra de discernimiento, de ciencia para su vida. Eso también es importante, porque las epístolas de Juan, al fin y al cabo, lo que nos llevan es a que consideremos sobre toda cosa que Dios es amor. Y yo no voy a repetir todo lo que hemos dicho, pero vamos a volver a leer la epístola 3 de Juan. Si nos facilitan, porque no lo tengo aquí. El único capítulo de la tercera, que hablamos, el anciano Gallo, el amado, a quien amó en la verdad. Amado, volvemos. Yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Y esto lo discutimos, pero pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de que no, de tu verdad. ¿Y qué es lo que nos enfatiza eso? Dos aspectos diferentes de la verdad. Y dice, dieron testimonio de qué? De tu verdad. O sea, la palabra de Dios nos dice, y una de las cosas que enfatiza Juan en el Evangelio es que, y usted va a leer, y hay muchas referencias, es que cuando recogen el Evangelio, Juan dice, yo soy la vida. Hablando de Jesús, o sea, Jesús presentando, yo soy la vida, yo soy la vid verdadera, yo soy la puerta, yo soy el buen pastor. Y dice también, yo soy el camino, la verdad y la vida. Pero aquí me está hablando de qué. O sea, está hablando, pues mucho yo me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de qué, de tu verdad. Es que la verdad de Jesús no coincide con la tuya.
¿Estamos hablando de dos verdades diferentes? No estamos hablando de dos verdades diferentes. Estamos hablando de la misma realidad. Pero una nos dice, amén, eso mismo. Una no puede estar aislada de la otra. ¿Por qué? Porque la realidad de Dios, el testimonio de Dios, el amor de Dios solamente se convierte en verdad en tu vida si tú sigues sus mandamientos. Y entonces, si tu verdad es, vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad. Él está hablando de quién, de Gallo. Y la verdad de Gallo, ¿cuál era? Igualaba a la que decía que Jesús decía, yo soy la verdad y nadie viene al Padre si no es por mí. ¿Por qué? Porque se juntaba el concepto, la realidad divina con la realidad humana, porque la experiencia de la realidad humana equivale ¿a qué? A la realidad de Dios. Porque si Dios es amor, y a mí esta parte me encanta porque inmediatamente Juan nos lleva no solamente al concepto teológico, que a muchas personas le molesta la teología, la palabra teología. Pues dice, que eso es como intelectual. No, hermano, una hermana. La palabra teología lo que quiere decir es hablar de Dios. Así que cada vez que usted habla de Dios está haciendo teología. Así que no se moleste con la palabra. Es que hay algunos eruditos, hay teólogos y teólogas que lo único que piensan es en la erudición y piensan que la manifestación de Dios es solamente una actitud crítica. No. Los cielos cuentan la gloria de Dios y la expansión denuncia la obra de sus manos. Y una noche clama a la otra. ¿Y qué es lo que necesitamos? Que esa palabra sea realidad en nuestras crisis. Ahora mismo en la situación que está pasando el noreste de Estados Unidos. Entonces, la gente que está paralizada, las inversiones que están paralizadas, las afectaciones monetarias que hay. Nadie había paralizado a Nueva York más que vino la Sandy esta. Bastaba una mujer y paralizó a todo el noreste de Estados Unidos. Y después dicen que no somos tremendas. O sea, llega una situación crítica. ¿Y ahora qué necesitaríamos en esta situación crítica? Hermanos y hermanas que dieran el testimonio de Gallo. Porque Gallo tiene que, y vamos a seguir, no solamente de tu verdad, de cómo andas en la verdad. No tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. Amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos. Especialmente a los desconocidos. Si ahora mismo nosotros nos pusiéramos a recolectar para esas personas que están afectadas, y pensamos en Nueva York, pero hemos olvidado a Cuba y a Jamaica. ¿Ok? ¿Y Haití? Que primero hubo un montón de muertes y pensamos que lo peor sucedió acá, pero las noticias se olvidaron de que Cuba está destrozada, de que Jamaica está destrozada y que le tocaron todo, o sea, todas las necesidades están iguales. Todavía yo como que ando en estos días media perdida de ciertas cosas por los trabajos que estoy haciendo. Y yo digo, oye, pero yo no he oído a nadie levantando una ofrenda o vamos a recoger algo para los hermanos y hermanas de Jamaica. Como que no existe.
ahí Juan nos está diciendo, especialmente a los desconocidos, esa es la verdad que necesitamos en este tiempo. Esa es la verdad que nos compele a ofrecer siempre ayuda al necesitado. Porque desde Jesús viene diciendo que el Evangelio son las buenas nuevas ¿para quién? Para los pobres, para los necesitados, para... ¿Por qué es que dice Juan que necesitamos qué? Perdóname, no Juan, en hebreo, porque estoy confundida con hebreo. Hemos estado haciendo hebreo ahí, viernes por viernes. Que las rodillas paralizadas se enderecen, que se levanten. ¿Para qué? Para que lo torcido del camino se arregle. No es para que nos vayamos del camino, es que dentro del camino nosotros podamos resolver las situaciones. Así que las situaciones que nos rodean en estos momentos, vamos a seguir. 3 de Juan 1:5. Sí. Los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor. Y hará bien encaminarlos como es digno de su servicio a Dios, para que continúen su viaje. Porque ellos salieron por amor del nombre de Él sin aceptar nada de qué, de los gentiles. ¿Por qué? Porque había una persona itinerante que caminaba. Yo me acuerdo de una experiencia que para mí fue bien difícil. Créame que fue bien difícil, porque de momento a mi casa, yo estoy con mis niñas, llega una persona que viene recomendada por una persona que nosotros conocíamos desde Colombia, que es un ministro, me da toda la referencia, y como llegó así, con todas las referencias, y yo empecé a preguntar, ¿y a quién tú conoces? Me empezó a decir a todas las personas que nosotros conocemos en Colombia, a todos los líderes principales de la denominación que nosotros. Y dice, ¿cómo es posible que esta persona haya llegado a mi casa, tenga mi dirección, haya llegado en un vehículo, tenga todos los datos, y la persona que lo refirió no me llama? Y entonces la persona decía, es que usted, porque yo me puse nerviosa en el sentido de que yo decía, yo no puedo aceptar aquí, yo no sé quién es usted. Mira, pero la Biblia dice que sin saber unos hospedaron ángeles. Ángeles, con 3 niñas que yo tengo ahí. O sea, está bien fuerte. Después yo a veces, a través de esos días, pensaba, ¿habré hecho yo correctamente? Porque, o sea, pero ¿cómo es posible que usted deje meter a alguien en su casa sin conocer, sin tener una referencia adecuada? El hermano dice que eso es sentido común. Okay. ¿Por qué? Porque a veces sin saber uno puede esperar un angelito, pero un angelito caído caído a patar. O sea, hay situaciones que usted debe utilizar su sentido común. Porque como yo voy a llegar a la puerta de mi casa a una persona y me da una identificación. O sea, las identificaciones se falsifican. ¿Y cómo es posible entonces que la persona que sí conoce allá y que le entregó todo, no llamara, no refiriera anticipadamente, va a llegar tal persona, descríbame, es así, usted lo puede aceptar? Porque yo recomiendo a esa persona.
Porque cuántas personas, ministros y ministras, se quedaron en mi casa referidos por personas. Llega aquella y yo digo, Dios mío. Es que entonces viene, cogemos la literalidad de la palabra para decir entonces, vamos a aceptar aquí el desconocido. No hace mucho aquí pasó, y no voy a hacer referencia particular, porque parte del suceso, no sé, lo conocen, es que una persona estaba tomando una decisión bien profunda de que se iba a someter a un tratamiento, pero se sabía que si no se quedaba en la casa de alguien en ese momento, esa persona no iba a venir. Y cuando empezaron a preguntar, ¿y dónde lo dejamos? Una persona que uno no conoce, o sea, es que el amor se enfrió. Es que la literalidad de la palabra nos compele a que usted coloque en su casa a personas que usted no conoce. ¿No? ¿Por qué? Porque es que muchas de las enfermedades de transmisión sexual se adelantan en crisis en nuestros tiempos. Porque las personas que están activas sexualmente, sin ton ni son, están una con las otras. Y en estos días, una de las noches que yo salí de aquí, que escuchaba un programa de la radio, decía que de cada 4 personas, 3 son contaminadas de cada 4 personas y no lo saben. O sea, que si tenemos un círculo de personas, de cada 4 que puedan estar contaminadas, 3 no lo saben. Eso es andar con la verdad. La verdad es que usted tiene que tener el dato ¿de qué? De sentido común, de que para usted activarse en la verdad de la palabra no tiene que ser necio o necia, para usar una palabra de la Biblia. O como decía, bueno, quizá el Chapulín de Colorado diría menso, mensa. ¿Ok? Hay que ser sensato. Y eso no quiere decir que usted tenga menos amor. Pero usted sabe lo que es un dato comprobado en Puerto Rico, que de cada 4 personas contaminadas, 3 no lo saben. Eso es fuerte. Eso es fuerte, me parece. Y eso fue la semana pasada, yo saliendo de aquí del templo. Eso quiere decir que hay cosas que están sucediendo en nuestro alrededor, que tenemos que tener amor al prójimo, amor a sí mismo y amor a Dios. Quiere decir que nuestra responsabilidad en el amor, nuestra obligación para poder cumplir con el amor, es que usted tiene que cuidar su cuerpo donde lo coloca. Exactamente. ¿Ok? ¿Por qué? El templo del Espíritu Santo. Porque es templo del Espíritu Santo. Pero usted tiene que saber específicamente un dato como ese. ¿Saben lo que es eso? Así que, y entonces, personas robustas, porque ya no se mueren. No es como al principio que usted se contaminaba y al poco tiempo la muerte estaba ahí casi a la puerta de la esquina y todo el mundo se enteraba. Ahora no. Ahora usted puede seguir viviendo, y yo tengo la experiencia particular que en mi casa se quedaba una muchacha que yo tuve que acoger en mi casa para que no se perdiera. Pero al cabo del tiempo ella dejó de venir a mi casa. Y decía que es raro,
porque pues se casó, tenía sus niños, se divorció, pero siempre se mantenía en contacto conmigo y siempre voy para allá para que me haga. Siempre decía una receta de una tontería, pero a ella le gustaba como yo lo cocinaba. Quiero que me haga esto, y yo venía y le cocinaba y dejó hasta que un día me llamó y yo le digo, ¿y qué es lo que te pasa a ti? Porque se lo noté. Y en la cocina me dice, es que yo estoy contaminada con HIV. Y ¿cómo? Una muchacha cristiana. Y entonces era que ella había terminado de comer y él estaba comiendo en la sala, en el comedor. Y entonces ella me dice, no, si es que yo me casé con fulano de tal, no me lo dijo. Y me contaminé. Y yo, ¿tú me quieres decir que la persona que te contaminó a ti está en mi mesa? Me dio cara de que honestamente caí encima. Había que amarrarlo. Yo le estoy sirviendo la comida. Ok. Y no porque yo le dé un plato de comida, porque eso no se le niega a nadie. Es que ¿cómo es posible que una persona que lo sepa no lo diga para transmitirle una cosa así a otra? Eso se llama maldad intencional, malicia, premeditación. O sea, usted póngale el nombre que sea. Pero ¿qué es lo que nos corresponde a nosotros como cuerpo, como iglesia? Hacer la discriminación que solamente permite el Espíritu. Y es que discriminar entre el bien y el mal. Esa es la única discriminación que nos permite el Espíritu. Pues usted no puede discriminar por color, por peso, por etnia, porque es un pecado. Que el amor usted no lo tenga así. Pero la única discriminación que permite el Espíritu Santo de Dios es discriminar entre el bien y el mal. Pues si usted en la crisis que nosotros estamos viviendo, una crisis como esa, que de 4 personas contaminadas, 3 no lo saben, y que a todo esto el grupo mayor de personas contaminadas sean personas heterosexuales, no son personas homosexuales ni lesbianas. Y esto es un tema que dice, esto no es para la iglesia, no, hermanas y hermanos, esto es el amor de Dios para nuestra vida, que lo tenemos que convertir en tu verdad, en mi verdad, porque nos cuidamos los unos a los otros. Y si usted, la Biblia le está diciendo que cuide su cuerpo, no se lo está diciendo por meras caprichos, se lo está diciendo porque no solamente está el SIDA, el HIV, está la gonorrea que campea por su respeto. Está la hepatitis C que campea por su respeto, también otra transmisión sexual. ¿Cómo es que vamos a resolver el amor de Dios para nuestro Puerto Rico? En una realidad que tenemos que plasmar en que en nuestra vida diaria. Y casi siempre lo que se habla es de pecado. Hermanos y hermanas, independientemente de que sean pecados o unas realidades de nuestra vida, más que por pecado debemos tenerlo por cuidado. Más que preocupados debemos estar ocupados. No porque yo esté pecando en la presencia de Dios. Y no es, ahora no vayan a decir, Rebeca dijo que no era lo que es pecado. No es pecado. A la gente le encanta mirar las cosas. Es que tenemos que asumir la realidad. ¿Por qué? Porque cuando Irineo le tocó
defender el evangelio que había aprendido de Policarpo, que Policarpo había aprendido de Juan el apóstol, sacó y lo tiró y escribió bien duro. Y dijo, el gnosticismo no es así. Dios es soberano. Dios y la palabra de Dios es fiel. Y esa es la inspiración de nuestra fe. Ese es el móvil de que nosotros andemos en la verdad. Así que cuando andamos en esa verdad, eso a veces, por ejemplo, hay personas que no son pastores ni pastoras, pero tienen un ministerio precioso en detalles. Tienen un ministerio precioso de que están dedicándose a cuidar a mujeres que son víctimas de violencia de género, a niños y niñas que son víctimas de abuso sexual, donde hay lugares y cosas que nos dañan. Pues si el amor de Dios está en tu vida, vamos a enseñarlo. Tenemos que hablar con nuestros jóvenes y nuestras jóvenes. Es que porque es pecado, mira hermano, no le va a entrar porque es pecado. Y hay que enseñar lo que es pecado. O sea, vuelvo y digo, no digan que yo dije que no era pecado. Yo no estoy diciendo eso. Yo lo que estoy diciendo es que en nuestras circunstancias, en nuestras crisis, tomemos la palabra de Dios. Y hagámoslo una realidad a nuestra vida en este proceso eleccionario, y ya lo he mencionado varias veces. El proceso eleccionario no puede ser más que nuestra congregación, no puede ser más que el amor de Cristo, aunque tú estés actuando hasta de funcionaria de un partido, de una persona, para contar las actas y de todos los votos. Hazlo, pero hazlo en el amor de Dios. Esas son las cosas que tienen que ver con nuestra realidad. Y hay muchos personajes alrededor tuyo que te están ayudando. Y yo voy a dejar hasta aquí esta conversación. Son las 9:15, y si alguna persona quisiera algún comentario, este es el tiempo para hacer comentarios. Las preguntas las dejan para después. ¿Por qué? Porque eso es parte de nuestro proceso. Y te dicen, bueno, y yo que venía a darle una conferencia, pues ya se las di. Traté lo máximo posible de llevarlos a través de la misma palabra, para que nos demos cuenta que los personajes que existen, yo no soy una experta en esto, créanme, porque hay personas expertas en literatura solamente de literatura de primer siglo, de segundo siglo, externa a la Biblia, extraordinario, gente extraordinaria. Yo solamente quería darle algo para que ustedes vieran en el Señor y vieran la relación que hay entre personas que escriben aparte de la Biblia.